Saludos y bendiciones, queridos amigos, queridos hermanos, y bienvenidos a Reflexiones de Medianoche. Agradecemos una vez más al Señor por permitirnos llegar a sus hogares. A todos ustedes le damos las gracias porque sin ustedes sería imposible llevar a cabo estas reflexiones. Hoy, hoy quisiera analizar a grosso modo, de manera muy concreta, el mensaje del domingo. Para los que estuvimos presentes en la iglesia, quedamos convencidos que el Señor es bueno y es misericordioso y que nos habló de una manera transparente y muy directa. Quiero dejarle brevemente con este pequeño extracto lo que habló nuestra hermana Sofía el domingo 22 de marzo. Misericordia es algo que nosotros no podíamos obtener, sino que Dios en su infinita misericordia nos lo regaló. Así que nosotros también debemos de compartir eso, debemos de aprender a ser humildes. Jesucristo, como les decía, fue nuestro mayor ejemplo de humildad. Y si Él fue nuestro mayor ejemplo de humildad, también pongamos nosotros eso en práctica. Pongámoslo nosotros también en práctica y aprendamos de Él, que es manso y humilde. No se le olvide que usted vale la sangre de Cristo, que usted es escogido, real sacerdocio, nación santa, dice la palabra de Dios. No se olvide de eso, pero que cuando le digo que no se olvide, tampoco que se nos vaya hasta arriba el ego, sino que se nos mantenga: Señor, tú estás sobre mí, tú estás sobre mí, tú estás encima de mí. Señor, yo me mantengo humilde, Padre Celestial. Como habrán escuchado, el tema que ella estaba desarrollando estaba enfocado a algunas características que identifican al verdadero cristiano. Pero yo quisiera detenerme en una que creo, si no me equivoco, que fue el énfasis en el que ella se enfocó, se centró en su mensaje. Y yo agradezco a Dios, y lo tengo que decir públicamente, agradezco a Dios por personas como Sofía, como Karen, como Lorena, como todas aquellas damas de nuestra congregación, lógicamente también los varones se han dejado y se están dejando utilizar por el Señor. Agradezco a Dios por eso. Mi esposa se siente muy orgullosa de tener hombres y mujeres que imitan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para mí, como ministro, como pastor en esta pequeña congregación, me siento orgulloso porque el oír, el ver a personas como Sofía exponer la palabra de manera tan magistral es una manera de creer y pensar que nos estamos reproduciendo en ellos. Y eso es lo importante. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo que él no les había rehusado ningún conocimiento de la palabra. Y esa debe ser nuestra postura como ministros, entregarle todo nuestro consejo, todo nuestro conocimiento, de tal manera que ellos, los que nos siguen, los que trabajan al lado nuestro, puedan inclusive hacerlo mejor que nosotros. Eso para mí es una satisfacción. Así que tengo que felicitar a mi querida hermana Sofía Dera, quien se dejó utilizar por el Señor el domingo pasado. Bien, dicho todo esto, quisiera rescatar algunas cosas, pero sobre todo una palabra, una frase: humildad. Y vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de Filipenses, que fue donde ella desglosó, desarrolló de manera muy magistral la palabra de Dios. Pero como les decía, no me voy a detener en todo el pasaje, simplemente en esta palabra, humildad. Y en Filipenses capítulo 2, del 1 al 3, dice así la palabra del Señor: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Aquí está la palabra:
con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él. La humildad es tan importante, mis queridos hermanos. La humildad es fruto del Espíritu. La humildad no se cosecha, no se conquista, no se obtiene por medio de obras, por medio de sacrificio. La humildad es algo que Dios ha puesto en nosotros. En el momento que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor, en ese paquete vino también la humildad. La humildad no es el producto de nuestro esfuerzo. La humildad es el producto de un Cristo vivo viviendo en nuestros corazones. Así como la salvación no es producto de nuestras obras, así como muchas otras cosas, incluyendo la santidad, no es producto de nuestro esfuerzo. Es algo que ya Dios hizo en nosotros. A nosotros nos corresponde que aquellas cosas que Él ha puesto en nosotros se hagan visibles, que la gente pueda ver a través de nuestras acciones que somos diferentes, que Cristo vive en nosotros. Una vez más, insisto, somos lo que Dios hizo, no somos el producto de nuestro esfuerzo. Y una de las cosas que caracteriza al verdadero cristiano es la humildad. Dice Pablo, nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad. Lamentablemente, hoy muchas personas que se dicen ser cristianas, ministros, llámense ministros de la palabra, llámense ministros de la alabanza, la adoración, llámese como se llame, muchos hoy se enfocan más en sus aptitudes, en su conquista, en lo que son, con una apariencia de humildad, pero la verdad que no lo es. Nosotros debemos entender que todo lo que hacemos, lo hacemos como producto de lo que Dios puso en nosotros. El apóstol Pablo va a decir posteriormente en otro pasaje bíblico que Él es el que pone el querer como el hacer. De manera que todo lo que tú y yo hagamos debe ser producto del amor y la misericordia de Dios manifestándose a través de nuestros actos. En la palabra de Dios vamos a encontrar diferentes pasajes bíblicos que hablan acerca de la humildad. Y nuestra hermana Sofía atinadamente decía que el mayor ejemplo de humildad, citando lo que dice las Sagradas Escrituras, es que Cristo, Él fue el mayor ejemplo. Cristo se humilló hasta los sumos con tal de lograr el propósito que Él tenía en la tierra. Todo lo que lo movía era el amor que sentía hacia su Padre. Y ese amor que su Padre sentía hacia la humanidad lo transmitió a Él. Y Él lo manifestó. Fue un amor verdadero. Pero para lograr el propósito y el objetivo que se había establecido, tuvo que ser humilde. La mayor muestra de la humildad, te repito, fue nuestro Señor Jesucristo, según Filipenses 2, 5, 8, donde se describe como siendo Dios. Es decir, Jesucristo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, de servidor, y obedeciendo hasta la muerte en la cruz. Eso se llama humildad. Por eso yo decía y debo dejar muy claro que todo acto que nosotros hagamos, llámese amar, vivir una vida de santidad, hacer todo para Dios, debe tener como origen la humildad. Todo lo que tú y yo hacemos es porque Cristo vive en nosotros. Nada de lo que hagamos tiene su origen en mí, en ti. El hombre no es capaz de hacer nada bueno, a menos
que Cristo viva en él. Ahora, hay gente que no tiene a Cristo y hace cosas buenas, pero eso jamás va a garantizar que sea una persona humilde. Miren lo que dice Filipenses 2, 5, 8. La máxima expresión de humildad a renunciar a sus privilegios divinos para servir y morir. En una nueva versión lo estoy leyendo. También dice Juan 13, capítulo 13, versículo 1, pero al 17, pero voy a leer, voy a sintetizarlo. Dice, Jesús lava los pies de sus discípulos, enseñándoles a ellos que el mayor es el que sirve. En la cultura en la que nosotros vivimos hoy día y en el pasado también fue lo mismo, inclusive en la iglesia primitiva, el concepto que se tenía de servicio era que el menor tenía que servir al mayor. Pero Cristo va a transformar, va a cambiar eso y va a decir que es el mayor quien va a servir al menor. Ese es un acto de humildad, un acto que denota, que en el caso de nuestro Señor Jesucristo, denota que Él estaba dispuesto a humillarse. Primeramente se humilló delante de su Padre y luego se humilló delante de los hombres en el sentido de que sirvió a los hombres. Amados, queridos, nosotros no estamos en esta tierra para que nos tiren flores. No estamos en esta tierra para que la gente nos señale como los mejores. No vivimos en esta tierra para que la gente nos sirva. Estamos para servir a los demás. Esa es la esencia, esa es la naturaleza del verdadero cristiano que sirve a otro. Y el servir tiene que ver con la humildad. Decía Sofía el día domingo que es necesario que nosotros consideremos lo que estamos haciendo. Si verdaderamente lo que yo hago obedece a ese amor intrínseco que hay en mi corazón hacia Dios. Si es así, entonces yo voy a actuar humildemente. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 29, el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Hay que ser humilde de corazón. Cuando yo observo, miro diferentes canales, porque estoy en la obligación de analizar y de escuchar algunos expositores de las Sagradas Escrituras. Con algunos estoy de acuerdo, con otros no. Pero en cuanto a asuntos de fondo, todos tenemos algo que nos caracteriza y es que estamos de acuerdo, por ejemplo, que Cristo viene. Estamos de acuerdo que existe el infierno. Estamos de acuerdo que existen los ángeles que nos ayudan, que nos protegen. Estamos de acuerdo de que la iglesia del Señor debe predicar el evangelio, aunque la manera en que lo planteamos sea quizás no la correcta por parte de uno como de otro, pero en cuanto a lo de fondo estamos de acuerdo. Algunos dirán que el infierno está aquí en la tierra, otros dirán que el infierno está allá en el universo, en alguna parte, otros dirán que habrá una gran tribulación, que habrá un rapto secreto. Cada uno tiene una manera diferente, hay diferentes tendencias y escuelas de interpretación. Y eso es aceptable en el sentido que muchas veces tengo que escuchar para poder tener material, bagaje para hablarles a ustedes. Y a veces me resulta difícil soportar algunos planteamientos que en nada yo estoy de acuerdo. Pero es necesario que lo haga para poder tener argumento para hablarle de la manera en que lo estoy haciendo. Y observo que muchos de estos, no todos, y no voy a mencionar nombres, pero muchos son muy arrogantes. Son demasiado arrogantes y orgullosos. Tienen un buen léxico, tienen una manera didáctica, pedagógica de exponer las Sagradas Escrituras. Pero algunos es evidente que los llena la arrogancia
por más conocimiento que tenga. Lo que tenemos que dejar bien claro, queridos hermanos, que aunque tú y yo tengamos todo el conocimiento teológico, doctrinal, aunque hayamos estudiado en los diferentes seminarios, en los institutos superiores de teología, aunque tengamos una maestría, un doctorado, qué sé yo, eso no tiene ningún valor, ningún valor. Yo no respeto a las personas por tener títulos, sino personas humildes. Una persona humilde será capaz de asemejarse al Señor. Será capaz de reducirse a nada con tal de que Dios sea glorificado. Entonces, queridos amigos, la humildad es muy importante. Hoy, hoy adolecemos de ello. Me preocupa que muchos cristianos que en el pasado no eran nada, hablándolo humanamente, socialmente, no tenían ni siquiera dónde caerse muerto, pero en su infinita misericordia, no sé cómo llegaron donde están ahora, pero se han olvidado quiénes eran en el pasado. Como dijo alguien en cierta ocasión, no es que cambiaron, es que siempre fueron así. Y aquello acondicionó o condicionó que saliera a flote lo que ahora reflejan y demuestran. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios, capítulo 8, versículo 9. Menciona que siendo rico, hablando de Jesucristo, se hizo pobre por amor para enriquecernos a nosotros. Amados hermanos, amada iglesia, amados amigos, hoy más que nunca la iglesia necesita volver a su antigua senda, a las sendas antiguas. Necesitamos reflexionar, replantearnos qué estamos haciendo. ¿Somos lo que Dios quiere que seamos? ¿Nos hemos convertido en un referente por nuestro propio esfuerzo o es Dios quien nos ha promocionado? La humildad es importante. No importa de dónde vengas, no importa quién seas, no importa si tienes una postura o una posición social más elevada que otros. Eso no tiene ningún valor delante de Dios. Pero cuando hay un hombre y hay una mujer que son humildes, sencillos, serán instrumentos que van a bendecir a miles y millones de personas. En Santiago capítulo 4, versículo 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. No dejemos que sean los hombres los que nos exalten, que nos eleven a esos lugares. No permitamos que sean las instituciones las que nos den títulos y las que nos digan que valemos mucho. No, permitamos que sea Dios quien nos exalte. Y muchas veces nosotros a veces no entendemos eso. Y Dios exaltará a aquellos que se humillen delante de Él. Para ir terminando esta pequeña reflexión, el mensaje del domingo pasado de nuestra hermana Sofía fue un mensaje que dio en el clavo. Fue una palabra que en lo personal me bendijo, me hizo reflexionar, me hizo ver las cosas desde otra perspectiva. Hay personas, hay gente, hay individuos que Dios utiliza de la manera que uno menos imagina. Y para que eso suceda, es porque Dios ha trabajado en ellos, porque han entendido que el humillarse delante de Dios juega un papel determinante en el desarrollo del cristiano y una comunidad cristiana en el lugar donde Dios la haya puesto. Yo quiero felicitar una vez más a Sofía, a Karen. Estuvo muy atinado la decisión que tomó Karen como directora de escuela dominical, ya que estábamos celebrando el culto de educación cristiana, el poner a Sofía.
He escuchado en otras ocasiones a Lorena, a Karen, a Irving, y estoy seguro que muy pronto vamos a escuchar a otros expositores en nuestra congregación hablando de estos temas. ¿Y sabe una cosa? Y con esto voy aterrizando. ¿Sabe una cosa? Me siento tan orgulloso porque lo que ellos enseñan es lo que nosotros les hemos transmitido. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la fuerza y que seamos verdaderos expositores de la verdad, pero sobre todo que seamos hombres y mujeres humildes, que cuando la gente nos mire, vea en nosotros a la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y recuerde, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Buenas noches.